los hermanos que están con nosotros a partir de ese momento en directo. El Señor bendiga a los hermanos de las redes sociales que nos siguen, que están ahí en esta preciosa transmisión, en este enlace, desde cualquier punto del mundo, desde cualquier punto del Valle de la Burra. Bendecimos a los hermanos en Europa, a los hermanos en los Estados Unidos, a los hermanos que han enviado su contribución generosa para que esta obra siga adelante. Sí la hemos necesitado y sí le damos gracias al Señor porque llegó. Bendecimos a esos hermanos que no tienen congregación y que a través de esta transmisión son edificados con la palabra del Señor. Estamos en un mes complejo. Quiero decirle al mundo que nos ayuden a orar porque Medellín está siendo invadida, está siendo atacada, primero por la rebeldía, segundo por la obstinación y tercero por la hechicería. Hay hordas del infierno que han permeado nuestra ciudad y para vergüenza nuestra decimos al mundo, una institución seria, bueno, decimos seria los que trabajamos en empresas, han convocado un congreso creo que mundial de hechicería y brujería. Y nosotros pedimos oración a los hermanos de los Estados Unidos, a los hermanos de otros países de Europa que están ahí, que ayuden a esta pequeña congregación con su clamor, que ayuden a esta pequeña congregación para que nos sometamos al pastor de los pastores. Amén. Gracias por eso. Empecemos. El título del mensaje esta poderosa mañana, digo poderosa porque el poderoso de Israel está con nosotros, es tomando forma de siervo. Es un mensaje que creo que no está de moda. El mensaje que hablaremos esta mañana no es un mensaje de moda. Hay demasiados filtros. Bendecimos otros países que ha entrado la luz de la palabra, ha vuelto la educación espiritual a las escuelas. En países como estos tercermundistas todavía impera mucho la rebeldía, la obstinación y eso hace que nuestros corazones se endurezcan frente a la palabra y frente a los criterios de una creencia santa al Señor. Título honorífico. Me imagino que cuando a alguien le dan un título honorífico, ciudadano, representante de una ciudad o representante legal de una empresa o de lo que sea, esa persona siente que las cosas van bien para él. A Moisés le dieron un título honorífico. Deuteronomio capítulo 34 versículo 5 era un título reservado para figuras claves como Abraham, como David y como los profetas. Y el título honorífico que le dieron a Moisés, Deuteronomio capítulo 34, versículo 5, dice, Moisés, esclavo de Dios. Moisés, esclavo de Dios. Y dice que murió con ese título honorífico que Dios le entregó a él. Wow, es un magnífico título. Vuelvo a decir, predicar estos mensajes en estos países rebeldes, obstinados, llevados de su parecer, es conflictuante, pero es lo que el Señor nos dio, es lo que la palabra del Señor quiere que transmitamos y vamos a transmitirlo como el Señor quiere. ¿Quién era Moisés? Su identidad más profunda es que no fue rey, no fue sacerdote, no fue militar, simplemente dice la palabra del Señor en Éxodo, libro de Éxodo. Vamos a leer mucho la Biblia hoy, gloria a Dios por eso. El capítulo 33, el versículo 11, habla de que lo que hacía Moisés era que hablaba cara a cara con Dios. Era una de sus cualidades más fuertes. Tenía, a Dios le plació entrevistarse con él cara a cara. Y eso es muy íntimo porque era un siervo por excelencia. Y la Biblia dice, no puedes perder de vista a Moisés. Es un profeta grande entre los grandes. O mejor, fue un hombre que Dios escogió, que lo sacó de río, una mano poderosa y fuerte, todos saben la historia. Moisés hablaba con Dios cara a cara. La Biblia dice que cuando Moisés fallece, le dan un título a Moisés. Qué bueno eso. Cuando Moisés fallece, el Señor se encarga de darle un título a Moisés y dice, ahora que está muriendo mi siervo, o mejor, Moisés le voy a dar un título, y el título fue siervo, esclavo de Dios. Nosotros deberíamos de ver lo que dice el Dios que le puso ese nombre a Moisés, ese título honorífico. Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Aleluya, nuestro Dios
le coloca este título honorífico a Moisés. Y entonces el creador del mundo decide asignarle a Moisés un título. Y se preguntaban entonces cuál sería ese título, el más adecuado, el más digno que Dios pudo haberle puesto a Moisés, después de todo lo que hizo en bien de su obra, después de todo lo que hizo por su pueblo Israel. Y pues todos los que saben la palabra del Señor saben que Moisés fue el instrumento que Dios utilizó después de más de 400 años para sacar a Israel de Egipto con mano poderosa y fuerte, que también ese pueblo lo lideró en el desierto, que hizo guerras, dice que abrió el mar y sobre todo recibió la Torá. Bendito el nombre del Señor. Pero ¿cuál de todos los títulos hubiera elegido Dios para ponerle a Moisés? Bendito el nombre del Señor. Era el último día de su vida. Aleluya. Y entonces el Señor se quedó mirando a Moisés, el último día de su vida. Bendito el Señor. Y entonces Dios dijo, ok, y lo voy a poner mi esclavo, mi siervo Moisés. A su nombre sea toda la gloria. Y no sé si alguien pueda entender a plenitud lo que implique ser siervo, esclavo del Señor. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor el último día de su vida le puso a este hombre el nombre, ese título, para poder darle la mayor cantidad de reconocimiento a Moisés, a ese ser humano tan elevado, ese ser humano tan allegado a Dios. Le había visto cara a cara, no sé cómo traducirlo a los oyentes, el cara a cara con Dios. Y dice el versículo 6, y cuando murió Moisés lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. En obediencia y en reposo, y descansó en silencio. Aleluya. Qué bueno eso de descansó en silencio y se llevó ese título, siervo, esclavo de Jehová. Hay una palabra en hebreo que es damán, y es descansó en silencio. Y dice el 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor, y murió siendo un esclavo de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué ese título? O mejor, porque ese es el título más elevado que cualquier ser humano podría obtener. ¿Por qué? Porque cuando alguien nos dice o se siente esclavo, se siente siervo, se siente que le pertenece al Señor, que no tiene otros ideales. Por eso dije que era difícil tratar de plasmar este concepto en esta cultura tan liberal. Hoy en día todo el mundo es libre, nadie se le somete a nadie, los hijos son rebeldes, los miembros son insujetos, los papás nadie se le sujeta a nadie. La gente no quiere tener una autoridad sobre su cabeza. Entonces decirle a una congregación en el siglo XXI, en este mes décimo, el día 18, que es hoy, a punto de cerrar el año, sométate a Dios, conságrate a Dios y ríndete a Dios, pues la gente sí lo mira a uno como que es un lenguaje desadaptado, es un lenguaje que no se acopla a los países primermundistas. Pero yo quiero decirle en esta mañana que no hay un título con más honra que ser esclavo de Dios. Voy a contar una historia para atrapar su atención. Amén. Un comerciante muy rico, en esos tiempos donde no habían bancos y la gente normalmente acarreaba todas sus pertenencias con caballos, con camellos, con burros, con mulas. Incluso Abraham, cuando iba a comerciar, iba con todas sus pertenencias. Y entonces este comerciante del que estamos hablando en una historia que consulté, era muy rico y muy exitoso y tenía un único hijo. Y ese único hijo era muy inteligente como su padre. Resulta que en unos días o en una de esas travesías, lejos de su tierra, con su esclavo principal y otros más esclavos, empezó a sentirse mal, algo le hizo mal, y empezó a sospechar que se iba a morir, y que se iba a morir lejos de su hijo y lejos de su casa. En efecto, se enfermó, cayó postrado en cama, y empezó a pensar y a temer que si él se moría ahí, su esclavo principal, se llevaría todas sus pertenencias y no le dejaría nada a su hijo. ¿Qué hizo este hombre que era muy astuto?
Llamó al esclavo y le dijo: esclavo mío, ven. El esclavo inmediatamente se postró ante su amo y le dijo: tú me has sido fiel todos estos años, el trato que me has dado ha sido increíble, el mejor. Yo te quiero dar a ti como herencia todas mis pertenencias. Te voy a regalar todo, todo lo que tengo, el oro, el platino, los camellos, todo va a ser para ti. Te quiero dar a ti mi herencia con todas mis pertenencias, pero solamente te voy a pedir una cosa, te voy a pedir un favor. El día que fallezca, deja que mi hijo, mi único hijo, elija una sola cosa, una sola. Y de todas esas cosas que él elija, pues dale una sola. Yo quiero que él tenga una sola cosa de las todas que a ti te van a tocar. Sobre todo si es muy costosa, sea lo que sea, entrégasela. El esclavo dijo: pues, ¿qué problema hay? No tengo ningún problema. Ok, yo le voy a dar a su hijo lo que él me pida, solo una cosa. No hay problema. Firmó, los testigos firmaron, el hombre falleció, regresaron a la tierra con el cuerpo, llevaron el caso ante un juez. El juez ve la carta firmada por el dueño de la fortuna, ve al esclavo con su firma, ve al hijo que quedó sin nada, y entonces el juez le dijo al hijo: mira, tu padre dejó escrito que tenía derecho a poder llevarte una sola cosa de toda la herencia que tu padre tenía, la que tú quieras, por muy costosa que sea. Inmediatamente el hijo, que era inteligente, entendió el mensaje críptico, la intención de su padre. Él era astuto y le dijo: ok, lo que me gustaría elegir, señor juez, de todas las pertenencias que tenía mi padre, es al esclavo. Y entonces todas las pertenencias del esclavo pasaron automáticamente al hijo, y así recuperó su herencia. Eso es ser un esclavo, no tener derechos. Por eso dije, este mensaje va a ser incómodo para algunas personas. No importa el estrato que sea, puede ser estrato 0 o estrato 80, como decimos aquí coloquialmente. Puedes tener sangre de pedigrí o puedes haber nacido como el gato pulgoso de tu casa, no importa. Pero nos cuesta entregar la voluntad a nuestro amado Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando una persona anula absolutamente su voluntad frente al Creador, es el estado más grande que una persona puede tener. Es el estado más grande que una persona puede tener. Moisés se alegró con el regalo que Dios le entregó, un esclavo fiel a Dios, un esclavo de Dios. Y ese esclavo fiel a Dios, un esclavo de Dios, voluntariosamente se despierta y se va a acostar solamente pensando en cómo puedo servir a mi Creador, cómo puedo hacer que la obra avance. La palabra no solo hay que saberla, lo estaban diciendo las hermanas en la promoción que ponen antes del culto, hay que saberla y todo el tiempo volver a ingresarla al corazón. Por eso el Señor dijo, la repetirás todos los días de tu vida. A su nombre sea la gloria. Hay un síntoma para la rebeldía. Cuando alguien es rebelde es porque no lee la Biblia. Hay un síntoma para la rebeldía. Cuando alguien es obstinado en su cabeza y tiene la cabeza cuadrada, las cosas a veces se le demoran para llegar. Pero continuemos con esto. Y entonces la palabra hay que volver a ingresarla en el corazón nuestro. Y yo quiero decirles que eso es un gran trabajo. Mateo capítulo 17, bendito el Señor. El mensaje está práctico. 17:2. Mateo capítulo 17, versículo 2 dice: se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y entonces se le apareció, aleluya, el amigo de Dios, el que hablaba con Dios cara a cara. ¿Quién? Moisés. ¿A quién? A Jesús. Aleluya. Qué bueno. En el monte de la transfiguración, ¿quién se le apareció a Cristo en el monte de la transfiguración? El esclavo de Dios. Aleluya. Qué bueno eso.
El Señor antes de morir se quedó mirando a Moisés, 120 años, me imagino que tenía las piernas de Elías, tenía la fuerza de Sansón, tenía la cabeza de David. Ahí el Señor mirando a su siervo de 120 años, ojos como águila, tenía pectorales, bisectrices. Y ahí estaba Moisés lleno de vida, vigoroso y verde. Y entonces el Señor le dije, ok, oye Moisés, antes de que mueras en silencio y tranquilo, aquí en este monte, te voy a dar un título honorífico, serás mi esclavo. Y murió Moisés tranquilo. Y más adelante, en el monte de la transfiguración, Moisés se encuentra con Jesús. ¡Wow! Jesús, bendito el Señor. Y se encontró con Elías. Y Moisés estaba allí. Y Moisés pudo conocer el círculo íntimo de Jesús. Ahí estaban. ¿Quiénes estaban? Y Moisés los conoció, y Moisés lo vio, y Moisés vio, aleluya, Moisés vio, qué bueno, lo vio, Moisés lo vio, bendito el Señor. No sé si alguien siente la presencia del Señor, me gusta ir así despaciecito para que la gente vaya masticándolo, pero Moisés era el esclavo de Dios. Qué bueno cuando podemos rendir nuestra voluntad al Señor, es lo más difícil. Hay temporadas de transición, hay generaciones de transición. Esta generación es una generación obstinada y rebelde. Tienen frente como de diamante y no entienden la docilidad que hay que tener frente a Cristo. Y hay personas, bueno, eso ya es coloquialismo. Yo no me dejo de nada. Y es que a mí me parece que así es. Y si no es así, yo no le tengo miedo a nadie. Hermano, pero qué bueno es tenerle al Señor temor y temblor. Y decir, Señor, mi voluntad, mi fuerza, mi forma de pensar le pertenece a usted. Sigamos con la palabra, aleluya. Y entonces, el regalo de Dios, el estado más grande que una persona puede tener, Moisés se alegró con el regalo que Dios le entregó. Y dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Estaban hablando con Jesús. ¿Qué estaban hablando? No sé. Me imagino que Jesús le estaba diciendo, oh, mi esclavo. Y él dijo, sí, amén. Santo el Señor. Y en Moisés representa la ley. Elías representa en esta ocasión a los profetas. Pero Jesús es el cumplimiento de ambos, la ley y los profetas. Bendito el nombre del Señor. Juan capítulo 5, versículo 45, dice la palabra santa de nuestro amado Señor. No penséis que yo voy a acusarlo delante del Padre. Jesús le estaba diciendo a los judíos, hay quien los acusará, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si crees a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Bendito el Señor. ¿Por qué no creéis a sus escritos? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Ahí está el acople. Bendito el Señor. Jesús hablando podríamos decirlo, de su esclavo favorito. A su nombre sea toda la gloria. A su nombre sea toda la gloria. ¿Sabían ustedes que los esclavos tenían unas marcas? Bendito el Señor. Lucas capítulo 24, versículo 27 dice la palabra del Señor. Comenzando desde Moisés. El Señor se le apareció a dos discípulos que iban camino a Maús. Y lo primero que les dijo fue, oh insensatos y duros de corazón. Porque la gente se va volviendo dura de corazón cuando las circunstancias van favorables para ellos y no hay una reacción frente a su Señor y frente a su dueño. Estamos en un mes difícil. Si usted siente el ambiente pesado, normal. Estamos en un ambiente de guerra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y la iglesia tiene que estar apercibida. La iglesia tiene que estar como la gallina junta sus polluelos, debajo de sus alas, porque o si no, le aseguro, hermano, que en la atalaya hace sonar la trompeta, y si usted no escucha el sonido de la trompeta que dice, cuidado, 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 usted va a perecer. Lo dice la Biblia. Sigamos. Y entonces, si vemos a Juan, voy a tratar de no salirme tanto del bosquejo. Juan capítulo 1, versículo 17, dice la santa palabra del Señor, la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Le pedí a un hermano que leyera Hebreos esta mañana, no sé si lo hizo o no. Hebreos, el capítulo 3, bendito el nombre del Señor.
Dice la palabra santa del Señor, versículo 2, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés, o sea, el esclavo de Dios en la casa de Dios. Aleluya. Es que hay que ser fiel en la casa del Señor. Si somos esclavos del Señor, si somos, ¿les gusta la palabra esclavos, siervos? A la gente le encanta que le diga, uy, sierva de Dios. Le están diciendo, usted es una esclava de Dios, tiene su voluntad rendida a Dios, bendito el Señor. Y Moisés, dice la palabra del Señor, que fue fiel al que le constituyó, porque no hay nada más hermoso que la fidelidad a nuestro Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y habla de Moisés, el esclavo de Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Y sabe qué dice ahí? Como siervo. No quiero gritar. Fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Qué precioso que una iglesia fuera la sierva del Señor. Qué precioso que los que participan aquí en el altar fueran siervos y no señores. Que las personas tuvieran ¿recuerdan lo que dicen de Moisés? Que fue el hombre más manso que hubo. Era un hombre que tenía un nivel de mansedumbre exagerado porque era humilde. Bendito el nombre santo de nuestro amado Señor. Sigamos las implicaciones que tuvo para Moisés ser nombrado esclavo de Dios en toda la historia bíblica. Apocalipsis capítulo 15 versículo 3 dice, cantaban el cántico de Moisés, que era ¿quién? El esclavo de Dios. ¿Y sabe con quién lo unen? Con el cántico del Cordero. A su nombre sea la gloria. Estos mensajes a mí me gustan. Los redimidos en Apocalipsis no cantan algo nuevo y sin raíz. Se apoyan en los actos salvíficos pasados de Dios, Moisés, y los cumplidos en Cristo el Cordero. Esto sí va a ser una canción. Por eso es que la iglesia canta. Por eso es que la iglesia alaba. Nosotros cantamos el cántico del Cordero. Y nos vamos a encontrar con el siervo de Dios que también va a cantar el cántico de Dios. Y se va, aleluya. Y va a ser un aleluya. ¿Te imaginas cantar ante la presencia del Cordero, el cántico del Cordero, y escuchar a Moisés, el siervo de Dios? No va a ser el gran rey ni el gran profeta. Incluso, no sé, se me ocurre alegorizar esto. No está el cántico de David, está el cántico del siervo de Dios, del esclavo de Dios, del Moisés de Dios. Aleluya, su nombre sea la gloria. Y también creo que para cantar bien hay que ser siervos. Aleluya. Cuando una iglesia canta es porque es sierva. Aleluya. Mira que Moisés, que era el esclavo del Señor, cantó. Y recuerdan del siervo sufriente. Vamos para allá. ¿Lo recuerdan? El siervo sufriente. ¿Quién era? Ok, porque los hermanos dicen así entre comillas. Sí, el Cordero de Dios, el siervo sufriente. Entonces esas dos canciones de esos dos siervos van a subir hasta la presencia del Señor. No sé si alguien lo entienda. Dele un aplauso al Señor esta preciosa mañana. Aleluya. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir aleluya, amén? Vamos a continuar con esta historia que se pone intensa y densa. Esclavo, siervo de Dios, sumisión a Dios. Yo quiero hacerle una pregunta a la iglesia, a los hermanos que están a través de las redes de esta transmisión. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que nos sometamos a los planes y a los propósitos de Dios en nuestra vida? ¿Por dónde nos tiene que meter el Señor? Aleluya. Esta palabra es para personas ya diestras en los mensajes. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que usted incline su cerviz ante Él? Bendita la gloria del Señor. ¿Qué tiene que hacer el Señor para que usted se incline, doble sus rodillas ante el Señor? ¿Por dónde lo tiene que pasar Dios? ¿Qué tiene que vivir usted? Mire lo que dice Pablo a la iglesia efesina, capítulo 3, versículo 14. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Tenía muy
muy claro el tema. Sabía por qué se postraba, por qué se arrodillaba. Sabía muy bien la causa. Pablo escribe muy específicamente qué fue lo que produjo este gran cambio en su vida. Versículo 14 dice la palabra: yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Recuerdan a Saulo de Tarso? No voy a contar la historia, todos se lo saben. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él cambia la visión de la vida, queda ciego. El Señor envía a Felipe, creo que fue que envió. ¿A quién envió? Uno de los discípulos oró por él, fue sanado. Los hermanos me corrigen si no fue al que acabo de mencionar. Fue sanado y entonces él empieza a entender recuerdan que él cayó postrado y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Dura cosa te es dar goce contra el aguijón. Yo te enseñaré cuánto te es necesario sufrir por mi causa. Y él vuelve a decir: por esta causa yo doblé mis rodillas. El versículo dice, el 8: a mí que soy el más pequeño de todos. A mí, Pablo, que soy el más pequeñito de todos. Yo por esta causa sé que tengo que doblegar mis rodillas. Bendito el nombre santo del Señor. Efesios capítulo 2, el versículo 10, dice la palabra del Señor: y vosotros Efesios, estaban Colosenses, o mejor Filipenses, capítulo 2, versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ahora estaban cantando un corito así los hermanos. ¿Recuerdan el corito que estaban cantando ahora? Que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Nosotros estábamos cantando esa canción ahora, pero dice la palabra: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Escúchelo bien, el Cordero, y en la tierra, y también debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A su nombre sea toda la gloria. El versículo 6 es precioso: el cual, siendo en forma de Dios, ¿quién? Cristo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. ¿Recuerdan cómo llamó Dios a Moisés antes de morir? Después de que le dio la palabra: tú eres mi esclavo, vas a morir siendo mi esclavo. Tenía 120, a mí me sorprende que tenía 120 años, porque hay hermanos que tienen 40 y ya están más, voy a utilizar un término castizo, más tastasiados que uno de 85. Y hay personas que tienen 45 años y se sienten de 90. Aleluya. Y la palabra dice: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. A su nombre sea la gloria. Y Elías tenía pies de deportista, y siempre lo voy a decir: corrió más rápido que un caballo. Y Sansón con una quijada mató a 1000. Así de simple, así de básico. Bendita la gloria santa de nuestro amado Señor Jesucristo. Y Cristo con 30 años ayunó 40 días y 40 noches, lleno de fuerza, lleno de vigor. Aleluya. Y no estaba en un lugar climatizado, no con alfombras orientales, no. Estaba en el desierto, 40 días y 40 noches. A su nombre sea la gloria. Y entonces se hizo, aleluya, estando en la condición de hombre, tomando forma de esclavo, hecho a los hombres, tomando forma de siervo. El siervo era alguien pobre, sin poder, humilde, al servicio de otros, servicio y sacrificio. ¿Recuerdan lo que Cristo hizo con los discípulos? Cogió a 12 pescadores con sus pies callosos, sus uñas largas, sus uñeros enterrados. Tomó uno por uno y los lavó. Y Pedro se dio cuenta de la escena, pero Pedro no había sido transformado por el poder de Cristo, acompañaba a Cristo. Y hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero no han sido transformados por el poder de Cristo. Acompañan al pastor a adorar a Cristo, pero no están siendo transformados por Cristo. Y entonces le dijo Pedro: Señor, ¿cómo se te ocurre que me vas a lavar los pies? Y él dijo: Pedro, deja que esto conviene. Bueno, Señor, está bien. Y el Señor dice: yo no vine a ser Señor de nadie. En esta cultura es difícil predicar esto. Voy a
decirlo así de frente, porque los pastores andan escoltados, encamionetados, tienen apoyos emocionales, aleluya, pero el siervo de Dios se forja en medio de la soledad, en medio de los problemas, en medio del abandono social, en medio de la oposición familiar. Ahí se forma el verdadero esclavo, el verdadero siervo. No tiene apegos, no está apegado a nada, porque su reino no es el reino de acá, porque está buscando otro reino, el perdón eterno, la vida eterna, el registro eterno, la adoración eterna. A su nombre sea toda la gloria. Amén, amén, amén. Pablo se somete al hecho de que Dios lo está usando para cumplir el llamado de Dios. Amén. Recuerden que Pablo dijo, por esta causa yo tengo que ir a predicar a los judíos y también tengo que predicar a los gentiles. Y estaba en algo ahí, creo que en Roma, no sé dónde estaba. Lo tenían juzgado, lo tenían amarrado, lo tenían vituperado. Y viene un sacerdote religioso, ¡pum!, y le dan en la cara. Y Pablo le dice, oye, ¿por qué me pegas en la cara? A su nombre sea la gloria. Qué bueno el Señor. Sigamos. Y entonces Pablo dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre. La palabra Padre, los padres, levanten aquí los que son padres. Yo no tuve la bendición de ser papá. La palabra Padre. Algunos tuvimos la desgracia de perder a nuestros padres en una temporada juvenil. Otros no tan juvenil, pero nunca se le sometieron ni al padre, ni a la mamá, ni al profesor, ni a la policía, ni a nadie, y son levantados así a las buenas. Entonces dice, la palabra Padre, ¿saben qué implica la palabra Padre? Obediencia. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Para la palabra Padre, respeto. Gracias, amado hermano. ¿Alguien más? La palabra Padre, ¿qué significa? Cuando usted le dice a su hijo, préstame el celular, te he quedado decomisado 3 días. Sumisión. Aleluya. Y entonces todo eso significa la palabra Padre. La palabra Padre implica sumisión, autoridad. Y, amados hermanos, el crecimiento espiritual no consiste en las multitudes, incluso no consiste en los milagros. No consiste en la operatividad de un grupo. Es fácil, no es tan difícil, sobre todo en estos países tercermundistas, amados europeos, donde aquí la gente cada día nacen. Aquí no hay control de natalidad. Aquí nacen, crecen, se reproducen y mueren, hombres, mujeres, de todo. Entonces, no consiste ni siquiera en llenar una bodega, no consiste ni siquiera en llenar un estadio. El crecimiento espiritual consiste ni siquiera en el reconocimiento humano, aleluya, porque el reconocimiento humano es lo que tú piensas de mí. Lo más importante es lo que Dios piense de mí. El reconocimiento humano es tuyo, lo que tú pienses de alguien, pero lo que realmente somos lo sabe nuestro Padre. Lo que tenemos en la intimidad, el Señor lo ve en la intimidad y lo recompensa en público. A su nombre la gloria. Por eso cuando tenemos peticiones ante el Señor, cerramos todas las puertas, apagamos todas las luces, nos tiramos de rodillas a pedir la presencia del Señor. A propósito, esta semana el Espíritu Santo me habló y me dijo, bendeciré a los que te bendigan. A su nombre sea toda la gloria. Denle un aplauso al Señor por eso. Amén. Aleluya. ¿Sabían ustedes que Dios ama a esta congregación? Envía cuervos. Me estoy volviendo especialista en cuervos. Cuando viene un cuervo, yo digo, ese cuervo trae algo y es para mí. ¿Recuerdan los cuervos del Señor que le llevaban al profeta pan y carne? Aleluya, el Señor está levantando a través de los medios de comunicación cuervos que bendigan a su siervo, que bendigan al profeta, porque la palabra dice, joven fui y he envejecido y no he visto un siervo desamparado, ni su descendencia que esté mendigando un pedazo de pan. Aleluya, a su nombre sea la gloria. Esta semana hice un experimento, dije, voy a llamar a una piedra. Es un testimonio que estoy contándole a la iglesia. Voy a llamar a una piedra. Y voy a poner un medidómetro en esa piedra. Y llamé a la piedra y le dije, hola piedra. ¿Recuerdan que las piedras hablarán si ustedes se callan?
Ok, le dije a la piedra, hola piedra, y la piedra me dijo hola. Le dije, piedra, si por algún motivo, razón o circunstancia se cierra esta fuente de provisión, ¿ha puesto mi Dios, mi Creador, en tu corazón apoyar esta bendita obra? Y la piedra me dijo, todo el tiempo lo he pensado. Sigamos. Y entonces, crecer y madurar es en la educación espiritual. Cuando alguien está crecido y maduro, por ahí hay un niño en la iglesia, el hijo de Esteban, se llama Benjamín. Lo conocimos pequeñito, era una cosita así chiquitita, nació canguro, yo no sabía cómo cargarlo. Ya tiene ¿cuánto? Casi 6 meses, está gigantón. Es un niño feliz, siempre está sonriéndose, siempre está hablando, siempre está haciéndose sentir. Tiene sus manitos como un pequeño zumo, bendito el Señor, y está lleno de la gracia y del poder del Espíritu Santo. El crecimiento y la educación espiritual también se tiene que notar. No puede involucionar el crecimiento y la educación espiritual. Tiene que haber una evolución. Yo me imagino que los padres del pequeño Ben dicen, ¿cuándo será que lo estamos llevando a las clases de inglés? ¿Cuándo será que lo estamos llevando a las clases de bicicross? Aleluya, bendito el Señor. Ay, ¿cuándo será que lo estoy dejando en el colegio? Eso es lo que espera el Señor de la iglesia, que haya un desarrollo, un crecimiento espiritual, no un enanismo, y lo llevan a control y desarrollo y dicen, se está pasando de las onzas. El Señor quiere una iglesia robustecida, educada, bendecida, sometida, sumisa, obediente en el Abba Padre. Amén. Amén. Ahora, crecer y madurar en la educación espiritual es si estoy dispuesto a someterme a la autoridad divina. Estoy dispuesto a escuchar a Dios. Estoy dispuesto a obedecer a Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toda familia es la misma palabra para Padre. Familia aquí, la connotación etimológica es la misma del versículo 14, Padre. Debe reconocerse su autoridad. Y dice, toda familia en los cielos, toda familia en los cielos. Cuando decides someterte a la voluntad de Dios, vamos a ver ese gran cambio. Lo que está en el cielo sea la realidad en la tierra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, aleluya. Esto es un acto de rendición, no es nada más. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Se imagina Yo en esta semana tuve un sueño. Estaba pidiendo al Señor que me guardara esta primera quincena. Estamos en lo más en la cresta, en la punta de la cresta. Las hordas del mal están atacando, disparando, boom, boom, boom. Y entonces yo le estaba diciendo al Señor que me ayudara, porque trabajo, el pastor de esta iglesia, trabaja con la generación de Sodoma y Gomorra, y aflijo mi alma como el justo Job, y le estoy pidiendo al Señor que me agarre y me saque de allá antes de que venga la plaga y el juicio y Dios haga justicia. Pero yo cohabito con la generación de Sodoma y Gomorra, y entonces estaba diciéndole yo al Señor en mi oración, Señor, defiéndeme, Señor, ayúdame, Señor, guárdame. Y tuve un sueño. Yo estaba acostado o arrodillado, no sé. De repente siento que viene un ataque de las tinieblas en contra mía y yo clamo al Señor. Hermano, literalmente vi un ángel, pero no lo vi de ojos azules, cabello largo, cachetón, boca gruesa, medianamente gay. No. Era algo así como la visión de Ezequías capítulo 1, y se colocó como una plaqueta de mármol encima de mi cabeza y vino el ataque, pero no pudo pasar. Y yo le dije, oh ángeles de Dios, qué terrible es este lugar, casa de Dios y puerta del cielo, a su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor con gozo y con alegría. Las puertas del infierno no podrán prosperar contra la iglesia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero les vencerá. Satán sabe que le queda poco tiempo porque ya ha sido juzgado.
Sigamos. Entonces, Lucas, hágase tu voluntad, es un acto de rendición en el gobierno de Dios. Amén. A todos nos encantan los gobiernos, pero no nos gustan los gobiernos de Dios, porque no tenemos idea cuál es el gobierno de Dios. Lucas capítulo 22, versículo 42, dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice, mire lo que estábamos hablando, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aleluya, qué bueno el Señor. Pastor, ¿cómo son los angelitos? Ahora que viene diciembre, quiero que leas Ezequiel capítulo 1 o Ezequiel capítulo 10 y te hagas una idea en tu pequeño cerebro, tu pequeño mapeo de Netflix, para que veas que es un ángel. Y entonces dice la palabra, Padre, si quieres pasa. Mire que le está diciendo, Padre, yo me someto. El Abba Padre, gloria, aleluya, que se haga tu voluntad como en la familia de los cielos, bendito el nombre del Señor, que se haga también en la tierra. Que no, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios? Bendito el nombre del Señor. Hágase tu voluntad, es un acto de rendición. Me rindo ante el Señor, al gobierno de Dios, a la justicia de Dios, bendito el Señor. Y cuando nosotros nos rendimos ante el gobierno de Dios, ante la justicia del Señor, no se hará nuestra voluntad, sino la bendición del Abba Padre. Y entonces el versículo 16 de Efesios capítulo 3 dice, para que os dé, o sea que nos da algo. Dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que te dé Él, Dios, conforme a la riqueza de su gloria. ¿Cuál es el resultado? Nos hará más fuertes. ¿Cuál es el resultado? Nos hará más fuertes. ¿Dónde? En el hombre interior. Aleluya. Cuando doblo mis rodillas por una causa, entonces no sale de dentro de mí, sino que viene de afuera hacia adentro. Algo que se prometió y dijo, yo os enviaré al Consolador. No se preocupen, no van a estar solos. Aleluya. Sigamos. Para que Él te dé conforme a la riqueza de su gloria. ¿Y cuál es el resultado? Dice, nos hará fuertes, fortalecidos por su espíritu en el hombre interior nuestro. Y ahí se liberan las verdaderas batallas en el hombre interior. Bendito el Señor. Si vamos a someternos a su autoridad, si vamos a manifestar su gloria, todo se decidirá según la condición de nuestro hombre interior. El versículo 17 nos da la clave para que habite Cristo por la fe. ¿Dónde? En vuestro corazón. Los expertos dicen, el corazón es un órgano especial. Como piensa el hombre, tal es su corazón. Y hay una hermana aquí de las líderes de la iglesia, dice, lo que importa es la intención del corazón. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué quisiste sabotear? ¿Por qué no te sometiste? ¿Qué había en tu corazón? ¿Por qué le diste esa forma abstracta y no te sometiste a la voluntad de Dios? Todo depende de la intención del corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En la obra del Señor? ¿En la obra del Señor? ¿Tu tesoro está en qué? ¿En un trabajo vil y barato? Sí, vil y barato. ¿Tu tesoro está en qué? ¿En qué? ¿En qué? Los hermanos que tienen hijos ya grandes saben que si ponen el corazón en el hijo, lo que el hijo les va a hacer. Amén. Y usted le dice al hijo blanco y él le dice, no papá, café con leche. Pero no, hijo mío. No, usted le dice, lea el Salmo 1 y él dice, no, a mí me parece que es mejor el Job capítulo 2. Bendito el Señor. A su nombre sea la gloria. Y entonces, si vamos a someternos y si Él es nuestra autoridad, si le demostramos sumisión a Dios, todo comienza en nuestra manera de pensar. Ahí es donde el Espíritu de Dios dirigirá su poder a cambiar nuestra manera de pensar y llevarnos a pensar conforme a lo que oímos del Espíritu Santo o lo que Dios quiere comunicarnos. ¿Sabe por qué tan loco tomando decisiones? ¿Sabe por qué tan loca y errática tomando decisiones? Porque no se somete a la autoridad de Dios. Cuando usted se somete a la autoridad de Dios, el Espíritu Santo le va a hablar al hombre interior.
Yo le recomendé a un par de hermanos antes de que el gobierno norteamericano estuviera vigente que se fueran para los estados. Todavía me bendicen, me dicen, pastor, gracias. Recuerdo el hermano Alexander, estaba conmigo y me dijo, pastor, lo que usted me diga, eso voy a hacer. Tengo una propuesta para irme a los estados. Yo le dije, vete pero ya, y sobre todo, no mires atrás. Él se fue y está siendo bendecido y está bendiciendo la obra del Señor. A su nombre sea la gloria. Cuando usted se acerca al sometimiento de Dios, usted escucha al Espíritu Santo. Aleluya. A mí me gusta escuchar al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no llega así de repente, viste una paloma. No, el Espíritu Santo necesita gobernar en tu hombre interior para que cuando estés capacitado para escuchar la voz de Dios. Imagínate tú ver un ángel. Una figura de hombre, figura de león, figura de águila, figura de buey, dos ruedas que ruedan en el aire, violando la ley gravitacional, llena de ojos por todos lados, un color refulgente como el fuego, un color cobre, aleluya, otro como el arco iris. Caes muerto, esquizofrénico, tu mente no está capacitada para eso. ¿Cómo pretendemos, si no nos sometemos a la obediencia de Dios, escuchar la voluntad de Dios? Primero nos sometemos. Cuando nos sometemos, Dios nos muestra. Dios no es un Dios sordo. El que creó el oído no oirá, el que creó la voz no hablará. El Señor revelará cualquier cosa que vaya a hacer antes a sus profetas. Pasó con Abraham y Abraham le dijo, Señor, si hay 50 justos en Sodoma, perdonará la ciudad. Y el Señor le dijo a su amigo, la perdonaré. Y si hay 20, la perdonarás, la perdonaré. Y si hay 10, la perdonarás, sí, la perdonaré. Porque el Señor escucha a los que se someten a Él, a los que tienen la capacidad de decir, por esta causa yo doblo mis rodillas ante el Padre. Den un aplauso al Señor esta poderosa mañana, a su nombre la gloria. Oh, aleluya. Llevarnos a pensar como lo que oímos del Espíritu Santo, lo que Dios quiere comunicarnos, que Cristo pueda habitar por la fe en nuestros corazones. Y dice la palabra del Señor, en amor, arraigados y cimentados en amor. Esta palabra, estar arraigados y cimentados en el amor. La mayoría de los problemas de las personas es porque buscan el amor en el lugar equivocado. No solamente hablo de parejas. Hay personas que se enamoran de cosas superfluas que no tienen sentido. No voy a decir cosas materiales, la vanidad de la vida, la vanagloria del mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la gente se enamora y se obsesiona de eso. ¿Recuerdan la predicación del domingo? Como el siervo brama por la corriente de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Cuando se despierta ese querer como el hacer dentro de nosotros, no es generado por nosotros mismos, es generado por el Espíritu Santo que está alimentando nuestro hombre interior y se está robusteciendo nuestro hombre interior. Aunque esta leve tribulación momentánea produzca en nosotros tristeza, ese eterno peso de gloria nos robustecerá por dentro. Estaremos vigorosos por dentro, estaremos de pie. Y los enemigos del Señor, cuando nos vean llenos de la luz del Evangelio, bendito el nombre del Señor, que vean que tu corazón está cargado no solamente de la electricidad humana y que atómica podría ser, biológica, no, sino que estamos llenos de la luz por dentro, que tenemos como un faro de luz. Yo soy la luz del mundo, y que nadie pone la luz debajo de la cama, sino que la pone para que alumbre. Ellos nos mirarán y se aterrorizarán y dirán, pero ¿por qué se enoja tanto? Es que están viendo como que la figura del león en nuestro rostro. Bendito el nombre del Señor. No tendremos necesidad de abrir la boca. Nuestra actitud corporal, nuestro hombre interior nos defenderá, porque está siendo influenciado por el Espíritu Santo de Dios. Pero todo eso es producido por el sometimiento al Abba Padre, a la autoridad, a su palabra, a lo que dice la palabra. Moisés recibió la Torá, entregó la Torá, vivió la Torá, y al morir lleno de salud, el Señor le dijo, serás mi esclavo para siempre. Y
Aleluya. Luego encontramos a Moisés hablando con el Mesías, y luego encontramos a Moisés y al Cordero cantando una canción poderosa y gloriosa. Alaba, Padre, a su nombre sea la gloria. Versículo 18, voy finalizando. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Y entonces aquí implica algo muy importante. Podemos ir a la... Eso está bueno y me gusta. Voy con toda. Podemos ir a la congregación y aún así no tener vidas bendecidas y en equilibrio, y no estar en una buena posición espiritual. ¿Saben por qué? Por la rebeldía espiritual. Dice, pero si yo voy a la iglesia, pero yo voy cada 15 días, pero yo voy a la iglesia ya cada 8 días. Vea la vida que tengo, mire lo que me pasa, vea los resultados, pero yo no me pierdo culto. Pero eres un rebelde ahí sentado, bendito el Señor, no te has sometido aleluya, a la voluntad de la palabra. Pero quieres ver la gloria de Dios y no te sometes, y quieres ver milagros y quiere ver que carro de Israel. Hay gente que le encantaría ver carros de Israel y su gente de a caballo. A otros les gustaría como Elías, Señor, Señor, descienda el fuego, y que llegue el fuego, lama el agua y consuma a la víctima. A muchos les gustaría ver que el Señor le diera una respuesta y que dijeran, cierro los cielos 3 años y medio sin que haya lluvia. Todos quieren recibir de Dios, inclusive algunos juegan la lotería y le piden que Dios se las dé. ¿Te sometes a la palabra? ¿Obedeces al Señor de la palabra? Al pastor de los pastores con cosas simples, aleluya. ¿Eres obediente? ¿Te sometes? Bendito el nombre santo del Señor. Y entonces esas personas no están bendecidas y no están en equilibrio. No están en una buena posición espiritual por causa de la rebeldía espiritual. A mí me gustó esta frase, quiero engalanarla. Dice, caen en la idolatría espiritual, y la idolatría espiritual es una forma cristianizada de idolatría, embellecidas con sermones adaptados para la religiosidad espiritual. Y la gente dice, yo soy evangélico, yo voy a mi ritmo. Idólatra. No, a mí me gusta así porque yo lo entiendo ahí. ¿Cómo le parece que? Sométete a la palabra, a la obediencia de la palabra, punto. Dios mismo debe de fortalecerte y prepararte para que seas capaz de recibir lo que está en la anchura, lo que es la longitud, lo que es la altura y profundidad del poder de Dios. O sea, necesitas ser un vaso preparado, necesitas ser un instrumento en sus manos, y debemos de estar educados y de conocer el amor de Cristo que exceda a todo conocimiento, para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios. Si no estamos educados en la palabra, si no estamos preparados para que podamos conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, el amor de Cristo, todo debe comenzar amando a Cristo, recibiendo ese amor de Cristo, sentirnos amados por Cristo. No religioso, no religioso, no religioso, no religioso, no venir a la iglesia por venir, no dar una limosna por darla. Las limosnas no salvan a nadie. Está bien que sea generoso y que bendiga la obra del Señor. Los borrachos, los maldicientes, los sinvergüenzas también dan mercados y creen que eso los va a llevar al cielo. Eso no los va a llevar al cielo, porque son obras sin fe. Porque son obras sin fe. Los dan para inflar el ego. ¿Qué gano yo con que alguien me dé dinero simplemente para determinar que es un capo? No, está bien, sí, nos lo gastamos, pero eso no va al trono de la gracia. Recuerden la ofrenda de la viuda. Todos los ricos estaban dando plata, estaban dando fajos.
La viuda dio todo lo que tenía, o sea, le dio la voluntad al Señor, porque para usted entregar todo a una causa, usted necesita haberse encontrado con Jesús de Nazaret. Usted necesitó, aleluya, necesitó la confirmación. Bueno, yo estoy hablando con los evangélicos de verdad, que el cielo mismo se le revelara a usted y que le dijera: esa es mi voluntad. Hermano, ¿sabe qué es lo más importante de la voluntad de Dios? Así nos vaya mal, es la voluntad de Dios, no nos va a ir mal. Así perezcamos, pues que perezquemos, era la voluntad de Dios. Así no haya, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque la tierra no dé su producido, aunque no haya vacas, no haya ovejas, no haya peces, con todo yo me alegraré en Jehová. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en las alturas me hace andar. Moisés tenía 120 años, estaba lleno de la lozanía que da el Espíritu Santo al hombre interior. Dentro de él corrían ríos de agua de vida. Él había visto la peña que había producido agua. Él había lanzado la vara y se abrieron las aguas. Él había combatido contra Amalek al levantar sus manos al cielo, y murió siendo el siervo, el esclavo de Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. El amor de Cristo, el amor de Cristo. Todo debe comenzar amando a Cristo, recibiendo ese amor de Cristo, sentirnos amados por Cristo, y todo lo que Dios quiere que tengamos lo podemos recibir. Amén. Todo lo que Dios, aleluya, parece que voy muy rápido. Todo lo que pidamos o todo lo que Dios quiere que tengamos lo podemos recibir. Voy a volver a decirle a los hermanos: todo lo que Dios quiere que tengamos lo podemos recibir. Ok, hoy en día algunos recibimos solo una fracción de lo que Dios quiere darnos. El Señor quiere darte muchas cosas, pero tú le pides otras. Y entonces tú le pides unas al Señor, y el Señor, pues en su misericordia, te da alguna fracción. ¿Alguien tiene un ejemplo de una fracción que el Señor le da a los hombres? Una pequeña fracción. ¿Cuál? Él hace salir el sol para los buenos y para los malos. A propósito, nuevas son sus misericordias cada mañana. Esos hermanitos que andan por ahí dando la lora, es un término costeño, hermana Doris. Su misericordia nueva cada mañana. Grande es su fidelidad. No reciben la medida completa porque no están preparados. Y no están preparados para la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del poder de Dios. Y saben algo, hermanos, si medianamente no nos acercamos a estas medidas, no tendremos permanencia en las cosas del Señor. Podemos ser religiosos, podemos tener resultados, cifras, podemos tener un éxito mediano humano, pero dentro de nuestro interior habrá desiertos, seremos sepulcros blanqueados, no tendremos la vida ni la lozanía que da el cuidado y la protección de Dios. Jehová es mi pastor, y cuando Jehová es mi pastor, Él se encarga de que yo reciba la medida correcta, la altura correcta, la longitud correcta, la profundidad correcta, porque con los años se te va olvidando hasta el número de la cédula, con los años se te va perdiendo el fuego, con los años se te van quitando las ganas, pero los años a una persona que se somete a la voluntad de Dios trae lozanía, trae ganas del conflicto, trae ganas del combate contra las huestes de maldad. Aleluya. Caleb le dijo a Josué: yo todavía tengo las fuerzas, yo todavía estoy como hace 40 años, dame ese monte. Y es que la iglesia del Señor no puede acurrucarse con el frío. La iglesia del Señor tiene que tener un reactor por dentro. En estos días me dijeron que iban a enviar un niño a la NASA. Estaba feliz. Nosotros tenemos que tener más
más ambiciones que el mismo hombre común y corriente de ir a la NASA. Nosotros tenemos que entender la anchura, la profundidad, la longitud, la dimensión del hombre interior siendo orientado por el Espíritu Santo. Necesitamos invitar al Espíritu Santo de Dios a nuestra comunión. Necesitamos invitar al Espíritu Santo de Dios a nuestras reuniones. A su nombre sea la gloria. Finalizo. Tiempos difíciles. Hechos capítulo 16. Aleluya. Hechos capítulo 16. Finalizo. 25 y 26 es corto, muy corto. Dice, pero medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Tiempos difíciles. Pablo y Silas están en Filipos. Están predicando. Me imagino que estaban en un mes como esto de octubre, diabólico y endemoniado. Y entonces viene una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Alguien se ha encontrado con un espíritu de adivinación? Tienes que ser cuidadoso porque te adivinan hasta de qué color tienes. Y le funciona, le funciona. Yo veo uno que engaña, un charlatán, un parlanchín que engaña a la alta sociedad medillenense en los barrios altos de la ciudad. Y los engaña, y van de todos los géneros, de todas las edades. Van y se sientan a una cita con él los mira a los ojos y les adivina, y les dice, y la gente sale bien, con encuentro espiritual, con Nostradamus, qué sé yo. Pero Pablo percibió el espíritu de adivinación en la muchacha y lo reprendió en el nombre poderoso del Jesús que resucitó. Y pues los demonios no pueden resistir la presencia del Señor. Esta semana alguien me dijo, Benur, ¿por qué te enojas tanto? Yo le dije, no estoy enojado. Sí, se te nota mucho. Qué bueno que respeten que la presencia del Señor está dentro de nosotros. Aleluya. Y entonces estaban ellos ahí cantando y alabando al Señor porque habían echado un espíritu de adivinación. Y son acosados falsamente, y son azotados con varas, y son encarcelados. Y a medianoche Pablo estaba cantando. Por eso es tan importante que cantemos. ¿Sabían ustedes que Pablo cantaba? Le gustaba cantar, pero no era un canto aburridor como el aullo de... ¿Han escuchado sus gatos? Hay gatos de diferentes estratos. Hay un gato pupi que dice... miau, miau, miau. Pero hay un gato callejero, un gato carroñero. Y no sé qué le pasó a ese gato, lo están matando, uno se asoma, que no, un gato carroñero que está maullando por lo que sea. Pero hay otros gatos finos que... Ok. Pablo estaba cantando lleno del poder de Dios. Aleluya, aleluya. La iglesia tiene que cantar llena del poder de Dios. ¿Sabe por qué no canta la iglesia con el poder de Dios? Porque no está fortalecido con poder en el hombre interior. Porque no ha rendido su voluntad a Cristo. Porque llega a la iglesia y no ha venido con la voluntad rendida al Mesías. A su nombre sea la gloria. Y entonces estaban encarcelados. Y a medianoche Pablo estaba cantando. Y él estaba encadenado. Estar encadenado en una cárcel romana significaba estar encadenado a uno de sus tobillos y levantaban la pierna para que la persona o tendría que estar recostada sobre la espalda. Pero recuerda que lo habían azotado con varas y estaba alabando a Dios y estaba cantando y estaba glorificando el nombre del Señor. Y a veces la iglesia llega nos congregamos con una actitud medrosa, pero Pablo decía, con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del amor del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó en forma de siervo, el corazón del evangelio. Aleluya. Ya no vivo yo, ese es el corazón del evangélico. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Lo que antes para mí era ganancia, lo tengo por basura, lo tengo por estiércol. Lucas capítulo 9 versículo 23 decía, si alguno quiere venir detrás de mí, tiene que hacer algo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice la palabra del Señor, santo y poderoso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una absoluta ganancia.
Y Juan, bendito el nombre del Señor, el primo de Jesús, cuando vio al Mesías que estaba haciendo milagros y que su gloria se estaba derramando y que lo había escuchado en el diálogo con Nicodemo y había escuchado esa palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y entonces lo vio purificando el templo y lo vio en la boda de Caná y le había hecho un seguimiento. Juan dice, versículo 30, es necesario que Él crezca. Es necesario que Cristo, ese que estoy viendo, crezca, pero que yo mengüe. Y es el sentido del Evangelio, amada iglesia. En una sociedad arrogante, altiva, orgullosa, contradictoria, llevada de sí mismo. ¿Sabían ustedes que la IA está dando respuestas mentirosas? Cuando inventaron la IA decía, en este momento no puedo ayudarte porque no tengo la respuesta. Han denunciado a la IA porque ahora da una respuesta falsa para no perder al usuario. Y la iglesia del Señor necesita tener su oído apercibido, dócil. El barro tiene que estar dócil para que el alfarero haga la vasija que Él quiere. Y si se echa a perder esa vasija, la vasija debe de conservar la sensibilidad, la textura, para que el precioso alfarero vuelva a ser otra vasija. Y si no le gusta al alfarero la vasija que hizo, pues que la rompa de nuevo y coja los pedazos y la vuelva a hacer de acuerdo a su voluntad. Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya. Que se haga en la tierra como en el cielo. Alimenta nuestro hombre interior fortalecido por el amor que viene a través de Cristo. Que el Espíritu Santo fortalezca nuestro corazón. Que nuestro corazón tenga la sensibilidad. No quites de mí tu Santo Espíritu, decía el salmista. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. La nobleza, la sencillez, la cordialidad, la educación a mi Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.